Nadie negará el avance y el prestigio que ha alcanzado la ciencia hoy en día, pero este tan reiterado avance ¿ha servido realmente para mejorar el mundo? Una frase de Nikola Tesla dice que la ciencia no es sino una perversión de sí misma a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad. Realmente se dice poco sobre el costo de la ciencia, solo se habla de beneficios. La humanidad está actualmente sumida en la injusticia, la pobreza, la guerra, la avaricia. Casi 1.000 millones pasan hambre, 20.000 niños al día mueren por la hambruna y las guerras no paran, y esto ha aumentado incluso con el progreso de la ciencia. No se ha hecho un uso virtuoso o bondadoso de ella, con moral, con ética. Menciona Aldous Huxley que la ciencia es en sí misma moralmente neutral, y solo llega a ser buena o mala según se aplica. En realidad la ciencia ha servido más para ser una herramienta de los más poderosos. Decía Adam Smith que la máxima abominable de los poderosos parece haber sido siempre todo para nosotros y nada para los demás. Ellos financian la ciencia y por ende ellos deciden cómo y para qué utilizarla. Usoya sostuvo, cuando la ciencia empezaba a revolucionarse, que la ciencia ha envilecido a la humanidad, oprimiendo más sus cadenas. Eso se puede comprobar cuando se ve al hombre cómo depende de las cosas materiales que la ciencia hizo posibles. Obviamente, la primera regla incondicional es que nada sea gratuito. Además, la ciencia y la tecnología han hecho posible que hoy se fabriquen un sinfín de aparatos que consumen de manera abusiva los recursos naturales. Joseph Woodcroft decía que si la gente destruye algo reemplazable hecha por el hombre, son llamados vándalos. Pero si destruyen algo irreemplazable, o sea, algo hecho por la naturaleza, son llamados desarrolladores. Y no solo se destruye la naturaleza, sino también se abusa de los animales y se los explota cruelmente. Y es que otro aspecto fundamental en la ciencia son las pruebas, los experimentos. Y en esto se han hecho bastante daño y lo siguen haciendo, experimentando para la fabricación de productos como los cosméticos, dijo una distinguida escritora. Durante este último siglo, miles de millones de animales fueron sacrificados a la ciencia convertida en diosa, estrangulados lentamente, ahogados, dejados ciegos, quemados, abiertos aún vivos. Su muerte hace parecer inocente al sacrificador antiguo. También en la medicina se sabe que en los estudios se usan animales, la vivisección, donde se los despedaza vivos, los hacen sufrir bestialmente en los experimentos. Claude Bernard, un reputado médico experimental del siglo XIX, decía en su introducción a la medicina experimental que el médico no es una persona normal, es un científico absorbido por la idea científica que persigue. Él ya no oye los lloros de los animales, ya no ve la sangre que derraman, solamente ve su idea. No siente que está perpetrando una horrible carnicería, bajo la influencia de una idea científica. Esta insensibilidad también es muy patente en otras ciencias como la física y la química. El físico alemán ganador del premio Nobel, Werner Heisenberg, dijo que el resultado más desgraciadamente visible de la física moderna ha sido la invención de las armas nucleares. La física atómica junto con la física nuclear han servido para el desarrollo de armas destructivas como la bomba atómica, la bomba termonuclear, la bomba de hidrógeno, el uranio, el plutonio. Para probarlas se han destruido islas y otros territorios enteros llamados zonas de pruebas. Hiroshima y Nagasaki fueron solo el principio. Incluso se dice que Ernest Lawrence, un importante físico también ganador del Nobel, que participó en el proyecto Manhattan, se sintió orgulloso cuando la bomba de uranio se lanzó sobre Hiroshima. Tal vez lo haya estado, considerando el fruto de un arduo trabajo, pero es que se olvidan de las graves consecuencias. Eso es justamente la insensibilidad científica. Por eso Bertrand Russell se preguntó con ironía, ¿cómo van a funcionar todas esas ingeniosas armas de destrucción si no hay suficientes poblaciones para destruir? Pero después se siguió destruyendo salvajemente la naturaleza, donde aunque no habían personas habían animales y vegetales, que fueron quemados, carbonizados y hasta vaporizados. Así como en Japón las personas quedaron gravemente heridas por la radiación, también sucedió eso con los animales y la vegetación de lo que sobrevivió en esos lugares de pruebas. Los resultados fueron horrorosos y abominables. Por ejemplo, entre las pruebas que hizo Estados Unidos en la década de los 50, la isla El Ugelab fue destruida, la primera bomba de hidrógeno de la historia. Esta fue mucho más potente que la que se lanzó en Japón. En la primera imagen está allí, pero en la segunda ya no está. Sobre estas pruebas dijo el físico Herbert York que la vegetación fue destruida,
los peces habían sido quemados y que en los sobrevivientes la piel les faltaba por un lado, como si hubieran sido puestos en una sartén caliente. El físico soviético George Kemo también dijo al respecto que con la explosión convirtieron la isla en una balsa de agua, de 1 milla de anchura por unos 200 pies de profundidad. Incluso en Wikipedia hay información al respecto. Dice, el 1 de noviembre de 1952, Estados Unidos hizo estallar la primera bomba termonuclear, con graves efectos para la flora y la fauna local. Nada sobrevivió. En el centro de la explosión se alcanzó la increíble temperatura de 15 millones de grados. Esta es solo una de tantas pruebas que han realizado las potencias con similares resultados. Evidentemente, el lugar termina siendo brutalmente destruido. Hasta hoy se siguen experimentando en animales y se siguen probando inventos destructivos en la naturaleza, todo en nombre de la ciencia. Como si todo eso fuera absolutamente necesario, como si el hombre tuviera que ser esclavo de los productos que inventan y fabrican. Dijo Séneca que la naturaleza pide muy poco para vivir, y el sabio se acomoda a la naturaleza, que nada de lo que poseemos es necesario. Precisa volver a la ley de la naturaleza. Tenemos las riquezas a nuestro alcance, pues lo que hace falta o es barato o es gratuito.